Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Amén. Leemos 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Oramos, Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia está en medio de nosotros. Tú nos has reunido, nos has citado. Tú, Señor, nos has congregado en esta mañana con un propósito, Señor. Por eso rendimos nuestras vidas y nuestros corazones delante de tu presencia, para que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, para que tú nos ministres, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos restaures, nos guíes, nos des vida, Señor, en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestras vidas. Tú que nos conoces mejor que nadie, que escudriñas hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. A ti te encomendamos nuestras vidas en esta mañana, porque nos sentamos a tus pies para escuchar tu voz, tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique en esta mañana y tú seas exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vemos, el apóstol Pedro hablaba a la iglesia. Saben que Pedro se dirige directamente a la iglesia, no es una epístola para incrédulos, es para creyentes. ¿Todos aquí somos creyentes? ¿Hay alguien nuevo? ¿Quién es el más nuevo? Mi hermano allí, Leandro, que ya se está firmando en el Señor. Gloria al Señor, oramos por él. Mis hermanos Ariel y Mayra, que también se están afirmando junto a nosotros. Damos gracias a Dios por ellos. Pero esta palabra es para los creyentes, para nosotros, ¿sí? Aquí entramos nosotros. Dios, por medio de Pedro, nos habla a nosotros. Y comienza diciendo algo muy confrontador, ¿sí? Y lo hace con una gracia porque Él se dirige a su iglesia y dice, amados. Amén. Y no amados por Pedro, amados por Dios. Amados. Por eso hablamos de creyentes, amados. Amados por Dios, ustedes que han sido amados por el Señor, que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, comienza a dirigir, somos el destinatario de esta carta, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? Pero dice, amados, no se sorprendan por lo que le va a venir. No dice por lo que le va a venir. No se sorprendan por lo que están pasando. No se sorprendan de la tribulación. No se sorprendan de la dificultad. No se sorprendan de la enfermedad. No se sorprendan de la necesidad, de la escasez, de la persecución, del dolor, de la angustia, de la traición. No se sorprendan pensando que es algo raro en ustedes. No es algo raro. ¿Saben que muchas veces creemos que cuanto más nos refugiamos en el Señor, estamos más exentos de estas cosas? Pero si vemos que al mismo Jesús le sucedió lo peor, hasta la traición de uno de los suyos, el desamparo de aquellos que se reunían con Él y que durante 3
años estuvieron escuchando su palabra y siendo amados por Él, ¿qué no nos puede suceder a nosotros? Es un error pensar y creer que no nos va a suceder nada como cristianos. Es un error pensar y creer que lo que nos sucede nos puede agarrar por sorpresa. No, nosotros estamos preparados. ¿Por qué? Porque la palabra así lo anuncia. El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, tengan cuidado en el mundo, una de esas. No, en el mundo tendrán, le dijo. Ya les aseguro, van a tener aflicción, van a sufrir. Sépanlo, ténganlo claro, en el mundo tendrán aflicción. Y es esto lo que dice Pedro, recordando las palabras de su Señor, de Jesús. Hermanos, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto no es raro. Esto no es algo anormal que sucede en la vida de ustedes. Es algo que el Señor ya ha dicho. Y todo lo que el Señor ha dicho se cumple. Y los padecimientos se cumplen por parte del Señor en nosotros. Recordamos hace un tiempo, hablábamos de la vida de Job. Todo sucedió por mano y obra de Dios. Y Dios anuncia por medio de su palabra y sigue instando a la iglesia a que sea consciente de que en este mundo va a sufrir. Este es el mensaje que muchas veces no queremos escuchar. Pero es la realidad. En el mundo vamos a sufrir. Mientras estemos todavía en este envase natural de carne, en esta humanidad, seguiremos padeciendo sufrimientos, persecuciones. Seguiremos pasando dificultades, pruebas, adversidades. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido. Así lo ha anunciado por medio de su palabra. Y comienza hablando de esta manera Pedro para poner en claro algo. Primero que nada deben saber que prueba siempre hay. Siempre hay prueba. Siempre hay dificultad. Siempre hay necesidad. Siempre hay, con esto no te voy a decir que no vamos a ser bendecidos, no hablamos de esto. Todo tiene su tiempo. Pero todo cristiano padece estas cosas. Porque estamos en el camino. Vamos hacia donde está Él y vamos siguiendo sus pisadas, sus pasos. Vamos cargando nuestra cruz, siguiéndole a Él. Transitando el camino que Él transitó como hombre. Es entonces que Pedro le dice que cuando sucedan estas cosas, lo mismo que les hablaba Jesús, porque fíjense que Pedro hace suyas las palabras que Jesús les había hablado personalmente. Luego dice, versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero recordando ese encuentro que tuvo así en el Sermón del Monte, recuerda cuando fueron apartados, le dijo, cuando sean perseguidos por mi nombre, por mi causa, y hablen de ustedes mintiendo, gócense y alégrense, porque esto sucedió a los que fueron antes de ustedes. Y esto es lo que dice Pedro, debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, debemos de saber que el cristiano no sufre sin propósito. Nosotros no sufrimos sin propósito. No sufrimos porque sí, porque la vida es injusta. No, hay un propósito de Dios que descansa en nuestras vidas. Y que Dios nos lleva adelante aún por medio del sufrimiento. Porque dice al final del 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también en su venida de gloria, para que también en aquel día final nos gocemos con Él. Entremos a ese gozo. Buen siervo, fiel en lo poco, has sido fiel en lo mucho, te pondré. Entremos a ese gozo. Hay una esperanza adelante nuestro, la cual miraban cuando vemos Hebreos 11, todos estos varones que nos antecedieron tenían puesta su esperanza y su mirada en la promesa del Señor. No temían en menospreciar su misma vida con tal de tomar lo que Dios había prometido. Porque hay una esperanza para nosotros. Y ahora bien, dice más, verso 14.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Bien, ahora quiero que partamos de lo que dijimos recién. Entendemos y estamos seguros de que en esta vida hay sufrimiento. ¿Sí? Hay sufrimiento. En nuestra vida hay sufrimiento. Ahora bien, el sufrimiento viene por dos causas. Vamos a ver, dos causas, dos propósitos y dos respuestas. Hay dos causas que dice Pedro por las cuales viene el sufrimiento. La primera de ellas, estamos hablando de cristianos, recuerda, esto no es para el vecino que vive al lado de mi casa, que ya me cansé de decirle que corte el árbol. No. Dos causas. La primera de ellas dice, hay un padecimiento por el nombre de Cristo. Hay un padecimiento por esa vida que buscamos llevar en integridad, honrándole a Él en todas las áreas de nuestras vidas. Y hay un padecimiento, o la causa del padecimiento, es por el pecado. ¿Por qué? Porque todo cristiano también comete pecado. ¿O no es así? ¿Sí? Por esta mañana no vinieron los pecadores. Estamos aquí. Llegamos también los pecadores en esta mañana. ¿Pecamos? Si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios. Pecamos, pero luchamos contra el pecado. Entonces vemos que hay dos causas para el sufrimiento. Y Pedro dice, miren, hay dos causas. Una, puede ser que venga el sufrimiento por nuestro pecado, por nuestra propia causa, por nuestras propias determinaciones fuera de la voluntad de Dios. Porque viene el sufrimiento muchas veces por nuestras propias decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Conociendo la palabra, porque todos conocían la voluntad de Dios, todos aquí conocemos la voluntad de Dios, entonces somos conscientes cuando rechazamos la voluntad de Dios e imponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y en estas situaciones, en estas malas decisiones que tomamos, o para poner un nombre, pecado, una mala decisión se llama también pecado, ¿sí? No tengamos miedo de decir pecado, porque la Biblia lo identifica así. El pecado nos lleva a sufrir, nos conduce al sufrimiento. ¿Quién de aquí no sufrió por su pecado? Tenemos que levantar todo lo que somos. Hemos sufrido por el pecado. Conocemos lo que es padecer por el pecado. Las consecuencias del pecado que vienen en nuestras vidas. Por nuestras decisiones. Por desobedecer esa voz que siempre llega a tiempo. Porque Dios nunca llega tarde. Porque su palabra siempre llega a tiempo. Porque nunca hemos pecado sin saber lo que estábamos haciendo desde que conocimos a Cristo. Somos conscientes. Somos conscientes. Y conscientemente elegimos nuestro camino. Y muchas veces nuestros pasos se quieren alejar de la voluntad del Señor. Y por alejarnos de la voluntad del Señor, por alejarnos de como decía el hijo pródigo, recuerda el hijo pródigo, por alejarse de la casa de su padre, la voluntad de su padre, vino el sufrimiento. Vino el sufrimiento a su vida. Y muchas veces golpea nuestras vidas. ¿Sí? Y es importante reconocer, hacerse un autoanálisis de uno mismo. Porque si bien dijimos, todos aquí sufrimos, ¿es así o no es así? Dijimos que sí. Ahora bien, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es la causa de mi sufrimiento? Porque la Biblia nos lleva a esto. ¿Soy yo la causa de mi sufrimiento? ¿Son mis decisiones las que me han puesto en este lugar, en este camino, en esta situación o en esta condición? ¿Fui yo? Y esto no lo podemos responder. Acá nos vamos a llamar a uno acá y el pueblo va a decidir a ver qué le está pasando y por qué. ¿Vieron? Porque muchas veces nosotros vemos de afuera y decimos, sí, eso, ¿viste? Yo te acuerdo que yo te conté lo que había. No, el Señor sabe, usted no se preocupe. Porque dijimos que el sufrimiento aún viene por parte del Señor, permitido por el Señor. ¿Sí? No necesita de la ayuda de la iglesia para empujar el sufrimiento.
aunque somos muchas veces responsables también de esto. Pero qué bueno hacernos un autoanálisis cuando nos pasa lo que nos pasa. Porque dijimos que hay dos causas. Y una de ellas es el pecado. Si hay pecado en nuestras vidas, si estamos haciendo las cosas mal, si no lo estamos confesando delante del Señor. Porque como dijimos, hermano, yo sé que muchas veces es frustrante no poder ser cambiado, no poder dejar algún hábito, pero más frustrante es dejar de luchar contra ese hábito. Peor es dejar de poner resistencia en contra del pecado. Eso es lo peor. Entregarnos a Él. Eso es lo peor. Pero presentar resistencia, reconocer cada mañana que le necesitamos al Señor, que no podemos ser cambiados por nuestra fuerza, que son limitadas, que se gastan, que muchas veces tienen ganas y muchas veces no, porque somos así humanamente. Pero depositar toda nuestra confianza en Él para que Él haga esa transformación. Pero muchas veces, como veíamos en el caso de Job también, muchas veces no es por el pecado el sufrimiento. La causa no es el pecado. La causa es el propósito de Dios. Es buscar esa vida que a Dios le agrada. Y muchas veces por llevar esa vida que a Dios le agrada, nos encontramos en problemas y dificultades. Nos encontramos también allí en esas encrucijadas donde no sabemos qué camino tomar. Porque también uno de los motivos, dijimos, del sufrimiento es es buscar glorificar a Dios en nuestras vidas. Conocemos todo lo que acontecieron a nuestros hermanos por buscar esa vida recta delante de los ojos de Dios. Vemos la historia de José. ¿Qué malo había en José? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué decisión mala tomó? Pero vemos todo lo que padeció, todo lo que sufrió y aún por parte de sus hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que cuando realmente nosotros decidimos ir detrás de la voluntad del Señor, viene también el dolor y el sufrimiento. Viene también esa dificultad en nuestra vida, viene también la adversidad. Entonces vemos que este sufrimiento del cual habla, ese fuego de prueba del cual habla Pedro, tiene dos causas. Y en esa causa yo la debo identificar en mi vida. Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien o no? ¿Sí? ¿Es por el pecado o es porque te sigo ciegamente? Y así como hay dos causas, hay dos propósitos también. ¿Sí? Hay dos propósitos también de los por cual viene el sufrimiento en nuestras vidas. Hablábamos de la causa que es por el pecado. ¿Cuál es el propósito que tiene el sufrimiento durante nuestro pecado? ¿Cuál es? ¿Cuál cree usted que es? Arrepentimiento. Es el arrepentimiento. ¿Qué busca el Señor por medio del sufrimiento cuando pecamos? Nuestro arrepentimiento. Viene la disciplina del Señor a nuestras vidas, como un buen padre, porque la palabra dice que Él como buen padre nos trata trayendo disciplina. ¿Para qué? Para corregirnos. Entonces vemos que no es para destrucción la corrección del Señor. No es para erradicarnos, no es para eliminarnos. No es un juicio que viene. Hay que identificar entre juicio y disciplina. Es una disciplina que viene a nuestras vidas para producir ese arrepentimiento. ¿Qué está buscando el Señor con aquellos que pecan? Muchas veces nosotros queremos intervenir cuando vemos la mano del Señor en alguien que ha tomado malas decisiones, con alguien que se ha apartado por un poco de tiempo, pero sin embargo el Señor se encarga. Él es el que se encarga, hermano, entendamos esto. Él es el que se encarga de que por medio de ese sufrimiento regrese. ¿Sí? ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Porque esto es para cristianos. Esto no es, como decimos muchas veces, si es por amor o por no. La salvación es por medio del mensaje del Evangelio, pero cuando sos hijo, cuando ya le has recibido, cuando ya sos ese amado, por medio del sufrimiento, volvemos en sí. ¿Recuerda el hijo pródigo? Nunca dejó de ser hijo, pero por medio del sufrimiento, Dios le hizo tocar fondo para que vuelva en sí, para que recuerda cuál es el camino, para que se arrepienta, porque vemos que se arrepintió, que lloró delante de su padre, se arrepintió.
recordó cuál era el camino y volvió a los brazos de su Padre, y su Padre siempre dispuesto, porque ese es nuestro Dios, siempre dispuesto a recibirnos. Pero Dios mismo se encarga de llevar esta disciplina, y esta disciplina también es parte de su amor. No es que Dios deja de amarnos cuando pecamos. Dios no te deja de amar cuando pecaste. Te ama aún más para traerte. Sí, pero mira lo que me vino. Bueno, te está amando. Dios está buscando la forma de transformar tu corazón, de hacerte ver la realidad de tus decisiones. ¿Para qué? Para que yo me vuelva. Para que yo me arrepienta. Para que reconozca. Como hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Qué arrepentimiento! ¿Y el padre qué hizo? No lo dejó ni hablar. Yo me imagino que no diga más nada. Venía acá, lo abrazó. Lo contuvo. Mandó que prepararan fiesta. Porque había vuelto el hijo. Nunca había dejado de ser hijo. Nunca el padre había dejado de esperarlo. Nunca. ¿Saben qué? Esto es como paréntesis, dijo cuando los hijos en el tiempo de la ley menospreciaban a sus padres, eran dignos de ser apedreados. ¿Sí? Y todos reconocían, porque el padre lo exponía, cuando un hijo se iba de la casa o se levantaba en contra del padre. Y todo el pueblo sabía que ese no era digno de volver a la casa, porque es lo que reconoce el hijo. Entonces, ¿qué debía hacer? Debía ser apedreado. ¿Por qué? Porque deshonró a su padre. Entonces todo el pueblo sabía que este se había ido. Y a la primera que lo vieran, ¿qué tenían que hacer con el muchachito? ¿Qué tenían que hacer? Apedrearlo. Es por eso que la historia cuenta que él sale corriendo. Sale corriendo antes que alguien lo vea. Y lo apedree, porque así es el Señor. Así nos ama el Señor. Así nos ama el Señor. Aún durante nuestras malas decisiones, está amándonos. Quebrantándonos. Quebrantándonos como esa vasija, decía Ezequiel, en sus manos. Produciendo lo que el hombre es incapaz de hacer. Que es una transformación en el corazón. Porque ¿cuántos de nosotros hemos aprendido en medio del dolor? Y hablo del dolor por nuestras malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido? No hemos dado cuenta de que hemos sido responsables, pero aún así el Señor no detuvo su mano, porque Él tiene un propósito. Y vemos el propósito del Señor. Cuando la causa es el pecado, el Señor busca nuestro arrepentimiento. Ahora bien, dijimos cuando la causa es por esa decisión de caminar en la voluntad del Señor fielmente, ahora la causa es otra. Y no es el arrepentimiento, sino el fortalecimiento. Dios busca, por medio de la prueba, fortalecernos. Fortalecernos. Porque es eso lo que sucede cuando somos llevados en medio de ese fuego que habla la palabra. ¿Para qué? Para fortalecernos como un metal. ¿Sí? El Señor nos lleva así a la prueba. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Porque vieron que la Biblia dice que el oír viene. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Viene la fe por la palabra de Dios. Y está hablando de la evangelización. Si usted ve el contexto, muchas veces nosotros sacamos el contexto, pero el contexto habla de la evangelización. Pero el fortalecimiento de la fe viene por la prueba. Así se fortalece la fe, por medio de la prueba. Pasando pruebas y dificultades y tormentos y adversidades y enfermedades, nuestra fe se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la prueba y la dificultad nos va llevando a conocer el objeto de nuestra fe. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? La prueba y la dificultad nos lleva a conocer el objeto de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Cuál es el lugar de nuestra fe sino Cristo? Cristo.
Y la prueba, la dificultad, la aflicción, el dolor, la enfermedad nos lleva a ver claramente a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Podemos ver sus poderes. Si usted recuerda las palabras, quiero que uno de mis hermanos oraba hoy, no recuerdo bien, a Pablo. Pablo dice: 3 veces he orado al Señor para que quite de mí este aguijón. ¿Sí? 3 veces. Y no eran oraciones como las que hacemos nosotros a la hora de comer. Yo imagino verdaderas oraciones derramándose delante de la presencia del Señor. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y vemos a la conclusión que llega Pedro. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo al final de este testimonio que él cuenta, él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él decía: está la aflicción, está la dificultad, pero soy fortalecido. Realmente me siento fuerte, pero estaba con un aguijón, pero dice: yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque él reconocía al Dios que estaba sobre su vida. Él lo podía reconocer. Es por eso que tiempo después vemos el naufragio que sufre Pablo allí, donde durante ese naufragio él vuelve a fortalecerse en la fe. Cuando todos corrían de acá para allá y creyentes aún dentro de la barca. Pero él estaba fortalecido, él estaba confiado. ¿Por qué? Porque Dios estaba puliendo su fe. Dios fortalece nuestra fe por medio de las pruebas, hermanos. Necesitamos las pruebas, necesitamos las dificultades, necesitamos los problemas, los necesitamos ¿para qué? Para verdaderamente sí caminar por la palabra. Porque es fácil hablar de la palabra cuando no tenemos dificultades. Pero cuando está la dificultad y seguimos confesando la palabra, estamos afirmando nuestra fe. Estamos fortaleciéndonos en ella. Porque reconocemos: Señor, hoy no puedo ver esta realidad, pero yo sé que esto sucede porque tú lo dices. Y sigo perseverando. Entonces dijimos, las causas del sufrimiento, el pecado y la fidelidad a Dios, los propósitos del arrepentimiento y el fortalecimiento. Y ahora también nuestra respuesta. Porque el hombre tiene que dar una respuesta. Usted y yo tenemos que dar una respuesta ante estas dificultades. No nos quedamos de brazos cruzados viendo lo que nos sucede, viendo lo que nos pasa. Debemos dar una respuesta. Y nosotros debemos reconocer primero, para dar una respuesta, cuál es la causa. Porque no podemos ignorar cuál es la causa de lo que nos pasa. ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? No podemos ignorarla. Y el Señor nos lleva a reflexionar, nos lleva a meditar, a ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor, para reconocer: Señor, si he pecado, te pido perdón, conocemos el camino. Señor, me arrepiento, me vuelvo a ti, reconozco mi falla, mi error, reconozco mi resistencia a tu voluntad y me vuelvo a ti. Ahora bien, dijimos, si es esa decisión de ir tras el Señor, ¿qué hacemos allí? Señor, sigo confiando. Señor, sigo creyendo, sigo entregándome a Él. Sigo buscándole a Él, porque, hermanos, veamos lo que dice al final. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que el juicio va a comenzar por la casa. No está hablando del juicio final, sino que está hablando, mejor dicho, no está hablando de que estamos sufriendo el juicio final, sino que está hablando de que está preparando los corazones para ese juicio, para que cuando lleguemos a ese juicio estemos confiados y seguros, para que cuando lleguemos a ese día final estemos persuadidos de nuestra fe, en quién hemos creído. Amén. Porque dice, comienza por la casa, dice, ustedes también, está diciendo Pedro, lo que decía al principio, ustedes también van a padecer en esta tierra. Pero porque el juicio se acerca, porque el día se acerca, y ustedes deben ser perfeccionados en la fe.
Deben ser fortalecidos en la fe para perseverar hasta el final. Porque a medida que pasa el tiempo, la maldad va aumentando. Hoy nosotros vivimos un tiempo de gracia realmente con las puertas abiertas, de poder entregar un tratado, de poder tener una Biblia. Pero se acerca el día final. Y a medida que se acerca el día final, la maldad va aumentando, la resistencia va aumentando, los demonios van tomando más terreno, más libertad. La persecución comienza a crecer, lo que estamos viendo nosotros a lo lejos va a llegar también a este lugar. Va a llegar también a nuestra zona, a nuestras tierras, va a llegar, porque la palabra lo anuncia así. Y para ese tiempo, ¿usted cree que nuestra fe, que cuando me duele la muela no vengo, o cuando no me saludaron a la entrada, ya a la otra reunión no voy a ver si se dan cuenta? ¿Usted cree que nuestra fe esa nos va a ayudar a soportar todo lo que va a venir? No. Y si usted lo sabe, ¿qué piensa? El Señor no lo sabe, también lo sabe. Por eso sigue fortaleciendo nuestra fe. Sigue afirmándonos en la fe. Sigue sosteniéndonos con su poder y su palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga ese día podamos estar preparados. Podamos estar preparados. Porque el Señor no detiene su obra. Su voluntad no va a cambiar. Y cierra el capítulo 19, verso 19, perdón. De modo, concluye Pedro, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchas veces nosotros pensamos, como decíamos al principio, que nada malo nos va a pasar porque nos estamos aferrando más a Dios. Pero aún así van a pasar cosas. Aún así vamos a seguir sufriendo. Aún así vamos a seguir padeciendo. Aún allí la tormenta va a seguir llegando. ¿Y qué debemos hacer? Dice Pablo, sigamos entregando, encomendando nuestras almas al fiel Creador. Sigamos depositando nuestra esperanza en el fiel Creador. Y este es el sustento de este mensaje que da Pedro. No la respuesta que yo puedo dar, no si reconocí o no reconocí cuál es mi problema por el cual me encuentro acá, sino la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios lo que a nosotros nos puede dar esperanza de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Es la fidelidad de Dios que nos da seguridad de que la respuesta de Él va a venir. Es la fidelidad de Dios, esa fidelidad que no cambia, inmutable, que nos hace seguir permaneciendo y creyendo de que no estoy sufriendo sin propósito. Es la fidelidad de Dios. Te imaginas si Dios cambiara. Si Dios un día fuera como nosotros y dijera, bueno, che, hoy me cansé de estos locos, ya no lo voy a soportar más. O me arrepentí, no hay promesa para nadie, ya está. No es nuestro Dios así. Y esa es nuestra seguridad. De que no es como nosotros. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo dijo por medio de Balaam. Ese es nuestro Dios. Y esa es nuestra seguridad. Estamos seguros, estamos confiados, seguimos permaneciendo, seguimos sosteniéndonos, seguimos haciendo la voluntad de Dios, seguimos encomendando nuestras vidas, seguimos perseverando a pesar del dolor, de la dificultad, de la desesperanza muchas veces. ¿Pero por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y esa es la garantía que tienen los hijos de Dios. Que Él es fiel a su palabra, que Él no va a mentir, que Él no va a retroceder. Y aún dice, cuando fueren infieles, Él va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede dejar de ser fiel. Él no puede dejar de ser fiel. Dios no puede dejar de ser fiel. Y no es porque tenga un compromiso con su palabra, sino porque su ser es así. En su naturaleza Dios es así. Dios es fiel. Y no va a retroceder ni a cambiar ninguna de las palabras que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, hermano, cuando yo voy a la palabra y yo veo todo lo que Él me ha prometido y todo lo que Él me ha dicho que va a hacer,
yo no puedo poner ni la más mínima duda de ello. No puedo. Porque la misma palabra da evidencia de las cosas que Él ha prometido y ha cumplido. Él había prometido que enviaría un Salvador por el mundo entero. Y se arrepintió. ¿Saben cuando lo prometió? Lo encontramos allí en Adán y Eva. Se arrepintió el hombre, hizo todo lo posible para que Dios se arrepintiera de su promesa. Pero Dios no cambió. Dios no cambió. El pueblo de Israel estuvo 400 años en medio del cautiverio. Por su propio desprecio a Dios. Por su propia decisión. Por su propia voluntad. Pero sin embargo, dice que un día llegó el clamor de los hijos de Israel delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios se acordó de su promesa que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios se acordó de lo que Él había prometido. Y no dice que Él se perdió la memoria, sino que Él decidió comenzar nuevamente su plan con ellos. Porque así es Dios. Dios no cambia. Hermano, Dios no va a cambiar a lo que ha prometido que va a hacer. Y esa es nuestra esperanza. Por eso podemos caminar con seguridad. En medio de la enfermedad, Señor, yo estoy enfermo, estoy en medio de esta dificultad que los médicos no dan buena noticia, pero tu palabra me dice esto. Y yo creo lo que tú dijiste. Es así. No le estoy reclamando, Señor, tú dijiste, no. Señor, yo te creo. Yo te creo, mi corazón está confiado, yo te creo. Yo te creo porque tú lo dijiste y tú no mientes. Señor, me encuentro en medio de un momento donde no sé para dónde salir, me siento sin rumbo, siento que se me ha oscurecido todo el camino, no veo una luz. Pero tu vara y tu callado me infundirán aliento en medio del valle de sombra y de muerte. ¿Y qué nos dice? No son palabras que nosotros ponemos en la boca de Dios, son cosas que Dios dijo que iba a hacer. Son cosas que Él ha prometido hacer por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, por sus amados, por los que estamos aquí hoy. Es su fidelidad la que nos permite descansar en sus promesas. No son mis méritos, no es mi esfuerzo, no es que, bueno, yo me la juego por Dios, no. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacer ganar la más mínima promesa de Dios. Pero su fidelidad nos lleva a cumplir y a obrar en amor a nosotros, hacia su pueblo, hacia su iglesia. No importa la situación que estemos, hermanos, sigamos mirándole a Él. No nos resignemos, no digamos, no, ya está, este Dios me falló, porque es esto lo que dice Pedro. Sigan haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. No, que voy a hacer el bien, mira lo que me pasa. Pero mirá que ni en la iglesia me quieren. Usted siga haciendo el bien, aunque nosotros lo dejemos de querer. Siga haciendo el bien. Siga mirando a su Creador, a su Señor, a su Salvador. Aquel que no escatimó su misma vida por amor a usted. A Él siga mirándolo y siga creyendo en sus promesas, porque sus promesas están aseguradas en su sacrificio, en su obra en la cruz. ¿Cómo yo sé que Dios me va a dar sus promesas? ¿Cómo yo sé que Dios va a cumplirme lo que me dijo? ¿Cómo lo sé? Dice Romanos 8:32. Aquel que no escatimó a entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? ¿Y cuáles son todas esas cosas? Sus promesas. Todo lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. No sé lo que te pasa, lo que te está pasando, no sé lo que venís pasando o pensando. Porque muchas veces el problema está en nuestra mente, nuestros pensamientos. No lo sé, pero sé que Dios es fiel. Podés dudar de mí, pero no puedo dudar de lo que dice la palabra. Él es fiel. Él es fiel. Y Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Y aún en nuestros mismos pecados,
va a obrar para que nos volvamos a Él, porque Él es fiel, porque Él ha decidido hacer una obra en nosotros y nada ni nadie puede detener su mano. Nada ni nadie puede hacerlo retroceder ni cambiar de parecer. Él es fiel. Y esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Esa es mi confianza en esta tierra. De que Dios es fiel. No tengo otra esperanza. ¿Verdad? Que yo leo la palabra, me esfuerzo todos los días, pero no tengo otra esperanza más que su fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando fallamos, cuando nos alejamos, o cuando estamos cerrados, o cuando nuestras mismas decisiones nos llevan a ser conscientes, Señor, te dejé, por una de nuevo esa esperanza en la fidelidad de Dios, de que Él no me va a dejar. Porque es bueno seguirle cuando todo va bien y cuando vemos que nuestro esfuerzo es firme, que vamos paso a paso firme. Pero cuando empezamos a titubear, ¿de qué nos agarramos? Ahí no podemos confiar en nuestras buenas obras. Ahí no podemos confiar en nuestra consagración y en nuestra dedicación y en nuestro esfuerzo y en nuestro ministerio, en nuestros años de cristiano. Un agarro de su fidelidad. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú no vas a cambiar. Tú no me vas a dejar. Tú no me vas a abandonar. Señor, aún tú me vas a hacer volver a ti. Tú me vas a hacer volver a ti. No sé cómo te encuentras en esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar.